Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Nación Responde. Hace 200 años, el 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantaba contra los invasores franceses y comenzaba un largo proceso, la Guerra de la Independencia, decisivo para la historia contemporánea. Un proceso que culminaría, por cierto, con la Constitución de 1812, que de alguna manera, según los expertos, es la reformulación de España como nación moderna. Para hablar de este tema y atendiendo a las numerosas preguntas de los internautas, de los lectores de La Nación.es, tenemos con nosotros en directo a una autoridad, el profesor Fernando García de Cortázar, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, escritor, ensayista, historiador, divulgador, sobre todo divulgador, ha escrito libros muy populares, muy conocidos, compendios sobre la historia de España y también la historia del mundo, o dirigido series de televisión tan populares como Memoria de España, que fue el programa cultural de mayor audiencia de la historia de la televisión española. Hay muchas preguntas para el profesor García de Cortázar, de nuestros lectores de La Nación. Muchas tienen que ver con los hechos históricos del 2 de mayo y otras también con la proyección de esos hechos históricos sobre la España actual, sobre la nación, sobre el conflicto vasco, etc. Vamos a empezar directamente. Una pregunta un poco obvia y de mucha actualidad. ¿Es la nación un concepto discutido y discutible? Es un concepto discutido por los nacionalistas, sobre todo en el caso de la nación española, puesto que el concepto de nación, por mucho que en el Estatuto de Cataluña se diga otra cosa, pues suele ser un concepto exclusivo y excluyente, por lo menos en el caso español. ¿Qué quiere decir? Que la nación vasca o la nación catalana excluye a la nación española. Y por eso, pues entiendo que muchas veces no nos ponemos de acuerdo sobre lo que es España, pero no sobre el gran núcleo de la población, o no el gran núcleo de la población, sino fundamentalmente los nacionalismos. Muy bien. Volviendo a 1808, ¿qué cree que ha aportado, pregunta otro lector, a España el 2 de mayo y la Guerra de la Independencia? Bueno, es la fecha, yo digo, más importante de toda la historia de España, puesto que se pone en movimiento un proceso largo de asunción de los derechos y libertades individuales. Y hay que recordar que es una guerra que es una catástrofe nacional, tanto demográficamente como en pérdidas materiales, como la Guerra Civil Española, pero que tiene el aspecto positivo que hoy conmemoramos, de que a partir de entonces se pone en marcha la historia constitucional de España. Muy bien. ¿No le parece, pregunta otro lector, que esa pulsión fratricida de las dos Españas ya se está incubando en la Guerra de la Independencia, como refleja, dice este lector, Goya en el famoso duelo a garrotazos? Sí, efectivamente, y nadie mejor que Goya para expresar eso. Es una España que se enfrenta a otra y que incluso a finales del siglo XVIII, con los ilustrados, pues también vemos esa división, gente partidaria de las reformas y, por el contrario, gente que no es partidaria de ellas, sino de seguir anclados en los privilegios y en la tradición. Surge una España nacional, constitucional, y hay otra España que se queda mirando al pasado y empujada por algunos sectores, pues pretende afincarse en los privilegios de algunas clases. Muy bien, los expertos, nos dice otro lector, consideran la Constitución de 1812 como modélica en la historia del constitucionalismo. Hace dos preguntas: ¿por qué? Y luego, en segundo lugar, ¿se puede decir lo mismo de la actual Constitución, que ahora precisamente está cuestionada? Bueno, pues efectivamente es modélica porque buena parte del constitucionalismo español está mirando a Cádiz, incluso a la redacción concreta, a los artículos concretos, y también porque un fenómeno que no se puede separar de 1808, que es la emancipación americana, también pues va a tener como modelos de las distintas repúblicas las Cortes y la Constitución de Cádiz. Se me pregunta también por la actualidad. Yo creo que la actual Constitución dejó algunos asuntos pendientes gravísimos, como probablemente si la estructura territorial de España puede estar a merced
de los resultados electorales, de las mayorías o minorías de las Cortes, y yo creo que efectivamente habría que hacer una cierta reforma constitucional para evitar que los nacionalismos vasco, catalán y gallego pues tengan un exceso de representación y que en buena medida nos condicionen tantos a la gran mayoría de la población española que no vota nacionalista, como es lógico. Hay también alguna pregunta, digamos, un poco más literaria. Hay un lector que dice: he leído mucho sobre la guerra de la independencia y modestamente creo que no se ha vuelto a publicar nada de valor literario desde Pérez Galdós. Y añade: creo que Pérez Reverte está muy por debajo y además es oportunista. ¿A qué atribuye usted que no haya más y mejor literatura sobre la guerra de la independencia? Efectivamente, Galdós puso el listón tan alto que es difícil llegar a Galdós. Galdós es de una enorme vigencia y yo creo que este bicentenario debe arrastrar esta conclusión o este compromiso de leer a Galdós, los que no han leído, y nosotros de releerlo. Pues la verdad es que quizás pues tampoco en música nadie igual supera a Bach o a Mozart o a Beethoven, y entonces bajo ese punto de vista pues yo creo que Galdós pues es difícilmente superable. Muy bien. Esta es una pregunta más de fondo. Otra vez volvemos al concepto de nación. ¿No cree que el asimilar el 2 de mayo con el nacimiento de la nación española puede ser un error? Por lo que tiene de vincular el liberalismo con la nación sería tanto como asimilar el nazismo con Alemania o el comunismo con Rusia. No, yo no creo que sea exactamente lo mismo, pero yo entiendo que los liberales van a ser nacionales, sobre todo en ese momento, y que el grito de viva la nación es un grito subversivo a la altura de 1812 y que, por ejemplo, la Iglesia en este momento no dice viva la nación, ni los carlistas, sino que dicen abajo la nación. La nación aparece como un movimiento por el cual se nos van a dar los derechos y libertades individuales. Entiendo que no hay que vincularlo estrictamente o exageradamente a 1808 para recordar que antes también de 1808 existía una nación histórica que se va a manifestar constitucionalmente a partir de ahora. Una pregunta quizá un poco curiosa, señor García de Cortázar, ¿puede usted contar la historia de los cuadros pintados por Goya sobre el 2 de mayo, la carga de los mamelucos y los fusilamientos? Dice, son 2 cuadros que no dejan en buen lugar al invasor, a los franceses. De manera que me parece un poco curioso que el pintor pudiera hacerlos durante la ocupación francesa. No los hace durante la ocupación francesa, están ya en 1814 ya proyectados y concebidos, y Goya entra en relación con el gobierno de la regencia. No ha llegado todavía Fernando VII, que va a ser el que después ocasione el exilio de Goya, pero sí es claro el espíritu de Goya, con estos 2 cuadros que son los que hacen arrancar la pintura histórica de una forma genial. Trata de recordar las gestas de la nación española en este momento en que se está construyendo la nación española y se está desarrollando la nación española. Conviene de una forma plástica destacar la heroicidad de los anónimos luchadores del 2 de mayo madrileño. O sea que es una forma de arte propagandística. Totalmente de acuerdo, es un arte, diríamos, en beneficio de la construcción nacional, en beneficio de la nación, que va a ser continuado por otros pintores no tan geniales como él, pero también importantes. No hay más que acercarse a la ampliación del Museo del Prado actual para ver pues buena parte de esa pintura histórica que estaba en el Casón de Buen Retiro y que es ocasión también de celebrarla ahora. Muy bien. El pueblo llano de Madrid, dice otro lector de La Nación.es, luchó el 2 de mayo con coraje y honor por una conciencia de nación. ¿Puede hoy Zapatero reivindicar esa misma España cohesionada, amenazada por otros pequeños Napoleones a los que él mismo ha hecho concebir esperanzas? Yo creo que todos estos bicentenarios o todos estos aniversarios deben arrojar una conclusión sobre el presente, y hay que hacerlos desde el presente. A mí me parece importantísimo este bicentenario porque trae el sentido de España, pero también el sentimiento de España, que quizás el gobierno actual no lo desarrolla. Es decir, le parece algo
que no está bien hacerlo, y sobre todo yo pienso que el gobierno está muy preso de la simbología y del dictado de los socios, de sus socios nacionalistas, para los cuales pues esta afirmación nacional supone, pues diríamos, una carga contra su propio proyecto y su propia idea de nación vasca, de nación catalana.